En estos días los jóvenes cuando oyen cosas, como la ciguanaba, o fantasmas no lo toman en serio. Ya que damos por hecho, que nada de eso existe. Yo era uno de esos jóvenes. Sin embargo, me sucedió algo raro. Vivía en San Salvador, y una noche, decidí ir a tomar unos tragos con mis amigos. Y todo se desarrolló de forma normal. Bebimos, hablamos de nuestras vidas. Tipo 11 cada quien se fue a su casa. Lo bueno, es que a esa hora, la calle se encuentra sola, por lo que me tomó media hora llegar a mi colonia. Estaba a 5 casas de llegar a mi hogar, cuando vi a una mujer sola en la calle. Por algún motivo, me llamó la atención. Uno puede pensar, que podría ser una prostituta, pero no parecía eso, más bien, se veía asustada, desamparada. Por lo que me detuve. Era una mujer que jamás había visto en mi colonia, ya que su belleza era inolvidable. Gracias al licor, me entró el valor, y así volverme un caballero, para ofrecerle mi ayuda. ¿Se encuentra bien, señorita?, le pregunté, y ella no respondió nada. Si quieres puedes venir a mi casa, y así puedes pedir un taxi, porque estar sola aquí, a esta hora es muy peligroso. Ella solo asintió. Ella estaba a punto de abrir la puerta, cuando se oyó la sirena de la policía. Y me asusté, ya que ellos podrían pensar, que estaba haciendo algo malo. Pero el susto pasó a ser asombro, cuando la mujer había desaparecido. Los policías pasaron, y me fui a mi casa, algo sorprendido de los hechos ocurridos. Esta historia, hubiera sido rara, solamente una anécdota. Sin embargo, unos días después de ese hecho, ocurrió que un vecino, que vivía por la zona, su casa tiene cámaras de seguridad, grabó todo, lo que me sucedió. Y eso incluye algo que lo perturbo, por lo que me mando la imagen. ¿Qué es eso? Le he enseñado esa foto a todos mis conocidos, y nadie me ha podido dar una respuesta. Quizás un defecto de la cámara, me han dicho. Al parecer es cuando esa cosa, se fue por la sirena. Mi abuela, al ver la foto, asegura que fue la ciguanaba. Yo la verdad, considero no ser una mala persona, para que me salga ese espectro. Por lo que lo más lógico, es que hubiera sido un defecto de la cámara, pero ya no salgo de noche a menos que sea necesario, y cuando lo hago, trato de no ver por las ventanas, porque no quiero jugármela. Mi abuela vive en Ayuxtepeque, precisamente detrás del mercado municipal. Pero rara vez la visitábamos. Ya que a mi madre siempre le incomodaba ir a esa casa. No era mi abuela el problema, sino la casa, específicamente el jardín. Sin embargo tuvimos que ir, porque mi abuela se había enfermado, y no había quien la cuidara excepto mi madre. Yo acompañé a mi madre, ya que no solo me interesaba la salud de mi abuela, sino que me intrigaba saber, qué era eso que perturbaba a mi madre. Porque solo había visto ese jardín, unas veces y no era nada especial. Por lo que hoy, que íbamos a estar más tiempo ahí, podría averiguar lo que sucedía en ese jardín. Al llegar, fue todo normal, la saludamos, conversamos y mi madre se veía incómoda. Pero de ahí no había mucho que decir. Mi abuela quería cocinarnos algo, pero mi madre se lo impidió, y ella comenzó a cocinar. Aproveché ir al jardín y ver si tenía algo especial. Pero por más que vi ese jardín no encontré nada. Y quizás, por estar un buen rato en ese lugar, mi abuela salió y me preguntó si era bello el jardín. Y yo le respondí que sí. Tu abuelo, era un buen jardinero, yo apenas sabía diferenciar una rosa de un clavel, me dijo ella, y era la primera vez que oía mencionar a mi abuelo. Él era un buen esposo, aunque demasiado pícaro, me lo dijo con una risa, y yo solo le respondí con una risa. Lástima que quiso ser pícaro con mi hija. Fue ahí que no comprendí, lo que quiso decirme, y ella lo notó. Lo bueno, es que tu madre, sabe que la amo demasiado, y que haría lo que sea por protegerla. Y es por eso, que tu madre, no le gusta pasar enfrente, o ver este jardín, ya que le recuerda el pecado de su abuelo, y el mío. ¿Qué pecado? Pregunté intrigado. Ella solo se rió y me respondió. En serio, los jóvenes de ahora, no captan mucho. Vamos a comer, ya que me dio mucha hambre, y huele rico lo que cocinó tu madre. Desde entonces, no he vuelto a visitar mucho a mi abuela. Mi padre se suicidó hace 3 días. Mi madre ya no habla, desde hace un mes. Todo por una noche. Nosotros vivíamos en San Salvador, y éramos una familia muy feliz, sin embargo, mi tío, estaba muy enfermo. Un día, nos llamaron diciendo, que estaba en las últimas, y que debíamos ir a visitarlo, ya que lo más probable que no pasara de esa noche.
Él vivía en Mexicanos, por lo que en media hora llegaríamos donde él vivía. Era tipo 7 de la noche, cuando nos fuimos a visitarlo, y todo parecía estar bien. Cuando estábamos a 10 minutos de llegar a Mexicanos, mi padre comenzó a decir: ¿qué es eso? Yo no comprendía lo que decía, hasta que yo lo vi. Era como una esfera de luz, tan hermosa, que estaba en el cielo. De ahí, no recuerdo nada, ni mis padres saben qué fue lo que pasó. Solo sabemos que cuando reaccionamos, estábamos enfrente de la casa de mi tío, y eran las 2 de la mañana. Estábamos tan asustados, que no nos importó que mi tío hubiera muerto. Mi padre vivió el resto de su vida, con un temor, de que se repitiera, que solo terminó ese temor, con una soga en su cuello. Mi madre no habla, solo pasa sentada en su cuarto. La única vez que habló, fue cuando dio unos terribles gritos, porque quería llevarla a la casa de mi tía, y dejó de gritar hasta que le prometí, que la llevaría en el día. Yo, no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Trabajo para mantener a mi madre, y al pasar ocupado evito, preguntarme qué nos hicieron, si fueron los extraterrestres, o si volverán. Duermo con un gorro, que me cubre mis ojos, por temor, que aparezca esa luz, mientras duermo. En fin, mientras que no piense en eso nada pasará, ¿verdad? Cuando la humanidad descubrió la existencia de Dios, en vez de alegría fue de terror. Debido que los astrónomos revelaron que Dios se dirigía a nosotros. Un ser, que era 15 veces el tamaño de nuestro Sol, se dirigía a nuestro sistema solar. Se calculaba que dentro de 3 a 5 días, por el tamaño y la velocidad, este golpearía nuestro sistema solar, y nos haría polvo cósmico. No tengo que decirles que eso nos volvió loco a todos. Muchos comenzaron a rezar a ese Dios, suplicándole por nuestra existencia. Las iglesias dejaron de servir, excepto los templos hinduistas, porque ese Dios se parecía al ser conocido como Varaha, el tercer avatar del dios Vishnu. Y cuando los rezos, al parecer no hacían cambiar a nuestro verdugo de opinión, se comenzó a masacrar poblaciones enteras, para aplacar la ira de nuestro creador. No me avergüenzo en decir que yo participé en esas masacres, porque yo deseaba vivir, pero nada servía. Ya para el tercer día, se podría ver a nuestro destructor acercándose. Pero para ese día, ya ni importaba, que esa cosa no fuera Dios, o que Júpiter hubiera desaparecido. El verdadero terror con una mezcla de ira, surgió, cuando hace 5 horas, los astrónomos, revelaron que en el lado opuesto de ese ser, había otra bestia acercándose al sistema solar. O mejor dicho, chocaría con la primera bestia. Que esta tardaría entre 5 a 10 días, en llegar donde estamos o, lo que quedara del sistema solar. En simples palabras, a esa bestia no le interesamos, ni debe saber de nuestra existencia. Solo estamos en medio del camino de su pelea contra ese monstruo. Los humanos siempre supimos, que éramos insignificantes para el universo, y lastimosamente teníamos poco tiempo para contemplar esa reafirmación. En el último año de universidad, específicamente en la carrera de Derecho, existe una materia llamada Criminología. Y ahí conocí a un compañero llamado Julio, que era extremadamente callado. Como es obvio, alguien callado, en una carrera, que implica hablar pues no le iría bien. Un día nuestro docente, habló de las circunstancias, que avalarían, que una persona mate a otra, sin recibir un castigo. Y quizás el docente estaba aburrido, que decidió que pasara una persona a contar una historia improvisada que justificara un asesinato, y escogió a Julio. Él al principio, no se veía con cara de querer pasar, pero el docente le dijo, que era parte de su nota final, por lo que tuvo que pasar. Se le veía algo nervioso, sin embargo, comenzó a decir: Había una vez un niño, llamado Domingo. Él vivía con su familia, y era un niño que solo deseaba tener un amigo. Un día, ese deseo se le cumplió, porque a la par, se mudó un señor con su hijo, de la misma edad de Domingo. Se llamaba Hugo, y ese niño era muy tímido. El padre era un policía, y jamás conoció a la madre. Quizás porque no habían con quien más hacer amigos, o porque tenían mucho en común, ambos se hicieron en poco tiempo buenos amigos. El padre era raro, siempre que se ponía borracho, en su casa se oía una música a un volumen extremadamente alto. Ese hombre siempre le causó una sensación extraña a Domingo. O sea, jamás le hizo daño, o le dijo algo feo, pero había algo en él, que no le gustaba.
¿Eso es normal en los niños?, le respondió el docente. Es muy probable. La primera vez que le vio la espalda morada a Hugo, se asustó. Eran unos moretones feos. Con razón no fue a la escuela. Y al preguntarle qué le pasó, simplemente dijo que se lastimó al caerse de la cama. Fue ahí cuando Domingo comprendió que el padre, al poner esa música tan alta, era para poder ser el animal que es, tranquilamente contra su hijo. ¿Entonces qué hizo Domingo?, preguntó el docente. Se lo contó a sus padres. ¿Qué hicieron ellos?, le preguntó una compañera. Pues nada, ya que el hombre era policía y no querían tener problemas. Eso decepcionó a Domingo porque ¿qué podría hacer él para ayudar a su amigo? Si sus padres, que son los adultos, no querían hacer algo, mucho menos él, que es un simple niño. Una noche, quizás tuvo un mal día, o bebió demasiado. Pero le dio una paliza tremenda a Hugo, que ni la música podía ocultar esos gritos. Cuando terminaron esos gritos, el hombre salió de su casa, quizás a comprar más licor, por lo que Domingo hizo una locura, se metió a la casa de su amigo, solo tuvo que abrir una ventana trasera, y logró entrar a la casa sin problemas. Domingo estaba bien asustado de encontrarse al padre de Hugo, pero ese miedo pasó a ser nada, cuando encontró a Hugo ensangrentado en el suelo. Quiso gritar, quiso llorar, pero se contuvo, porque oyó que alguien abría la puerta de la casa. Al parecer el padre volvía a la casa muy pronto. Díganme, ¿cuál es la posibilidad de que esto suceda en la vida real? Parece un mal chiste para Domingo. Sigamos. Por lo que, lo único que se le ocurrió a Domingo hacer, fue a esconderse a un closet del cuarto del hombre, y orar a Dios, que los salvara. Lastimosamente, hizo mucho ruido, por lo que el hombre se dio cuenta, que alguien estaba en la casa, no se sabe cómo, pero Domingo encontró un revólver en ese closet, y tampoco se sabe cómo, pero supo quitar el seguro, y solo diré, que al abrir las puertas del closet, se oyó un disparo. Todos estábamos intrigados, por saber más de la historia. Domingo salió corriendo de la casa llorando, y temiendo que iba a ir a la cárcel, por haber asesinado a ese hombre. Su padre, al verlo llorando, le preguntó qué pasó, y le contó todo. Su padre se veía aterrado, pero le dijo que no dijera nada, que se quedara callado. Domingo supo después, que el padre se metió a la casa, y se llevó el arma. De ahí pasaron los días, y ese homicidio quedó sin resolver, ya que la policía lo tomó como un suicidio. Se preguntarán por qué lo tomaron así. He aquí la suerte de Domingo, debido que los compañeros de ese hombre no le tenían mucho aprecio. Tiempo después descubrió que ese hombre era odiado en su trabajo, por lo que no se esforzaron mucho en su caso. Entonces, todos nos quedamos en silencio, esperando que alguien lo rompiera. Y fue cuando el docente preguntó si había valido cometer ese crimen y quedar en la impunidad. Y mi compañero solo sonrió. Claro que sí. Ya que después de eso, Hugo se fue a la casa de sus abuelos maternos, donde lo criaron con mucho amor, y hoy es un doctor, ya que pudo ser alguien en esta vida, gracias a que esa escoria murió. De ahí, terminó la clase, y todos nos quedamos pensando en esa historia. No sé si sea verdad, pero que mi compañero tenía algo que contar, no me quedó ninguna duda. Bristol, Kemerer, Chicago, Washington D.C., Miami, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Murieron más de 39 millones de personas. Una cifra difícil de imaginar. Al principio, se pensó que fue un ataque atómico, de una nación enemiga. Sin embargo, el ataque provenía del espacio, como si fueran lanzas, mandadas por Dios. Por lo que, la idea de que este era el preludio de una invasión extraterrestre era muy sensata. Sin embargo, media hora después del ataque, surgió un portal dimensional o algo así, en los escombros de lo que fue alguna vez, la Casa Blanca. Y de ahí salió, algo parecido a un hombre, porque medía casi 2 metros, pero tenía unos enormes ojos morados. Desconozco qué método usó, pero él mandó un mensaje a todos los habitantes del planeta, que fue el siguiente: se lo advertimos. No vuelvan a intentar ingresar a nuestra dimensión, o las consecuencias serán peores. Después de decir eso, desapareció. No sabemos qué fue lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, pero espero que haya valido todas esas muertes. Se suponía que no había nadie en la casa. ¿Por qué ese hombre y esa mujer estaban en la casa?
En retrospectiva, la pregunta es muy estúpida, ya que, como dueños de la casa, estaban en su derecho de estar ahí. Sin embargo, Tomás, el hombre que me acompañó en este atraco, no debió de dispararles. Después de matarlos, yo quería salir corriendo, pero Tomás me dijo que no se iría sin algo de valor, porque a eso vino. Mi arrepentimiento no servía en ese momento. Por lo que, decidí dejar a Tomás a su suerte, cuando él dijo que encontró algo raro en el sótano. Al bajar al sótano, encontré que había otra puerta negra, y abajo había algo como una raya pintada, con un color rojo, que me recordó a la sangre. Tomás pensó que era una buena idea entrar, y lo hizo ya que esta no tenía llave, pero al hacerlo, borró un poco la raya roja. Era como la habitación de un niño, sucia y polvorienta. De repente, se oye un ruido, y vemos que hay un niño al fondo de la habitación, quizás tendría 5 años. Estaba bien desnutrido. Tomás sacó su arma, y yo le pregunté qué hacía, y él solo me respondió que no debíamos dejar testigos. En ese momento, le iba a decir que se fuera al diablo, cuando ese niño comienza a reírse. Y dice con una voz muy grave: ¿Con que mataron a mis padres? Muchas gracias. En serio. También les agradezco que hubieran borrado la línea de sangre que me impedía abandonar esta habitación. Estoy tan agradecido que les prometo que sus muertes serán rápidas y no me comeré sus almas. No entendía lo que decía, cuando de repente, él mueve la mano, y el cuello de Tomás se rompe. Por lo que salgo corriendo, y casi llego a la puerta, sin embargo, una fuerza misteriosa me tira al suelo, y me arrastra a la habitación, y ese niño con una sonrisa me dice: No te preocupes, cumpliré mi palabra. En una recámara antigua, que parecía ser de los inicios de la humanidad, se abre una puerta de piedra, y comienza a entrar una procesión de personas, vestidas con togas moradas, trayendo unas máscaras de búhos, unicornios, leones y dragones. Todos cargaban unas antorchas, caminaban a una pared cantando, en un idioma desconocido. La pared tenía figuras raras, como montañas con ojos, una mujer serpiente, un ser hecho de maíz, en fin, cosas que no son comprensibles para los no iniciados. En medio de todas esas personas, había uno que no llevaba máscara y era de baja estatura. Era una anciana, que caminaba feliz hacia la pared. Todos se arrodillaron, y algunos comenzaron a llorar. La anciana se detuvo, y volteó a ver a quienes lloraban, su rostro se llenó de compasión y dijo: ¿Por qué lloran? Si saben que dentro de un par de siglos volveré. Al decir eso, solo caminó hacia la pared, y desapareció. Entonces alguien de la multitud dijo: Moloch, por favor devuélvenos a nuestra reina Isabel, sana y a salvo. Clasificación Terker. Todos los agentes de la Fundación deben estar atentos a cualquier clase de mención de SCP-1350 en cualquier medio de comunicación. Los posibles testigos serán abducidos y luego anestesiados. Características. SCP-1350 ha sido descrito como una carreta hecha de huesos, de un tamaño promedio a las carretas normales del siglo XVIII. Es jalada por un hombre esquelético. Según testigos, ese hombre mide como 1,70 m. Aparece y ataca entre 2 a 5 de la mañana. Las víctimas de SCP-1350 pierden todo su sistema óseo sin morir. Se desconoce cómo lo hace SCP-1350, o qué criterios utiliza para escoger a sus víctimas. Los agentes de la Fundación, por un acto de humanidad, así como para ocultar los hechos al público, eliminan la evidencia, o sea, se asesina a las víctimas y se ocultan, atribuyéndolo a que son víctimas de un asesino serial. En varias regiones de Latinoamérica, se ha relacionado a SCP-1350 con leyendas locales sobre una carreta maldita o del diablo. En países como El Salvador, se le ha puesto el nombre de la carreta chillona, lo que explicaría por qué en esa región hay demasiadas víctimas. Actualmente se ha tratado de predecir el próximo ataque. Hola amigos. Desde varios días, he querido sacar esto de mi cabeza, y buscar ayuda sobre mi gato gris.
Este gato llegó a mi casa, era de la calle, y al principio no deseaba tener uno, sin embargo, poco a poco me encariñé del animal, por lo que lo adopté. Todo había transcurrido normalmente, hasta una noche, que eran tipo 3 de la mañana, cuando me despertó un escándalo. Alguien estaba hablando fuertemente en la sala de mi casa. Yo vivo solo, y como es obvio eso me preocupó. Pensé que eran ladrones, por lo que tomé mi bate, y salí, esperando lo peor. Sin embargo, cuando me acercaba a la sala, solo vi a mi gato enfrente a un espejo enorme, que tenía en la sala. Me sorprendí, por el hecho, y mi gato al verme salió corriendo. De ahí, ese gato ha actuado bien raro. Por ejemplo, hoy se pone detrás de mí, y se lanza a correr, como si quisiera que me cayera o golpeara. A veces, creo oírlo hablar en las noches, como si tuviera una conversación con alguien. Creo que dice, aún no es tiempo. A veces, he despertado y ese maldito gato, está quieto, viéndome fijamente. La verdad, es que le tengo miedo a ese gato. ¿Qué debo hacer? ¿Alguien ha vivido lo mismo que yo?